Entonces, hoy vamos a ver la regla de L'Hopital. Esta regla lo que nos permite es calcular los límites que existen más complicados, que ya con las reglas que vimos anteriormente, o las propiedades factorizando o racionalizando, ya no los podemos resolver, ¿no? Eso es que surge, siempre todas estas nuevas leyes o problemas que nosotros vamos resolviendo surgen porque en algún momento un problema de la vida real eh, se presentaron una función, pero no pueden resolver el límite con lo que conocían, ¿verdad? Entonces se dan a la tarea de investigar una nueva estrategia de cómo resolver los límites, ¿verdad? Entonces tal vez al final le presento algunos problemas, algunos de aplicaciones. Entonces vamos a ver, ¿qué es la regla del L'Hopital? Vamos a ver este primer ejemplo, a ver qué pasa acá. Entonces, ¿cómo calcularías el siguiente límite? ¿Ah? Si nosotros intentamos calcular ese límite, ¿qué haríamos? Lo primero que, según lo que aprendimos, es evaluar, ¿verdad? Recuerden que lo primero es evaluar el límite, para saber si ese límite es 0 sobre 0, constante sobre 0, y a ver o si es una sustitución directa, ¿verdad? Que usualmente esos límites de sustitución directa no vienen, ¿verdad? Porque no tendrá sentido. Entonces, si yo evalúo este límite, nada, arriba, 3 menos 3, eso es 0, ¿verdad? Y acá si lo evalúo es logaritmo de 3 menos 2, es logaritmo de 1, ¿verdad? Pero logaritmo de 1 por la regla sabemos que es 0. Entonces, bueno, tenemos de forma de 0 sobre 0. O sea, en teoría es un límite que ya nosotros podemos resolver, ¿verdad? Porque es una forma que conocemos, la forma de 0 sobre 0. Que nosotros ahí factorizamos, racionalizamos, aplicamos alguna identidad trigonométrica, ¿verdad? Sumamos fracciones, y vienen sumas, restas, multiplicamos o dividimos, ¿verdad? Pero en este caso, podemos ver que no hay nada que hacer, porque tenemos un x menos 3. Ese x menos 3 ya está simplificado, y acá tenemos un logaritmo natural. Entonces, las funciones, primero, son de familias diferentes, ¿verdad? Una es un polinomio, y otra es de la familia de logaritmos, ¿verdad? Logaritmo natural. Entonces no podría hacer nada con ellas, no las puedo sumar, no las podría dividir si estuvieran como suma, ¿verdad? No las podría sumar, no las podría dividir ahí, no podría factorizar el logaritmo, ¿verdad? Nada de eso. Entonces aquí va a ser otra vez como una nota, un recordatorio que recuerden que el logaritmo, o así solito, ¿verdad? Eso no es nada, ¿verdad? Siempre tienen que escribirle el argumento, igual con el seno, logaritmo natural de x, ¿verdad? Logaritmo natural de x. Y algo de escritura solo para que se corrija, lo escriben así a veces, ¿verdad? De x. Eso está incorrecto porque eso no es una i. Usted no dice logaritmo, ¿verdad? O logaritmo. Eso es una L, es logaritmo, es L. No es L, no una i. Eso escrito como L, ¿no? Logaritmo, ¿verdad? Y siempre con el argumento. Entonces, después de ver eso, vemos que nos quedamos cortos. ¿Cómo podemos resolver este límite ahora? ¿Cómo podemos resolver este límite? Aquí es donde surge la regla de L'Hopital, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, ¿cómo resuelvo ese límite? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿No? ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces, claro, acá nosotros estamos utilizando límites y con derivadas vamos a utilizar, ¿verdad? O sea, dos partes de la área de matemática del cálculo que estamos uniendo para poder resolver un problema, ¿verdad? Entonces vamos a ver, recuerden que nosotros estamos en aplicaciones del cálculo, aplicaciones de la derivada, que vimos máximos mínimos, cómo calcular máximos mínimos, extremos relativos, ¿verdad? Que serían esos, donde la función es creciente, creciente, o sea, intervalos de monotonía, puntos de inflexión, donde la función es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, las asíntotas, aunque las asíntotas no necesitamos derivadas, sino límites, ¿verdad? Asíntota vertical, asíntota horizontal,
y asíntoto oblicuo, ¿verdad? Eso más que todo lo vemos para graficarlo. En nuestro caso no lo analizamos, pero igualmente hay que estudiar asíntotas por si llegan a preguntar las asíntotas. Entonces, ¿qué luego que vimos? Bueno, al inicio vimos también problemas de ritmo de cambio, ¿verdad? O problemas de relaciones relacionadas, ¿verdad? O tasas de variación, le llamamos, entonces, y problemas de optimización. Y hasta acá es que llegamos a la regla de L'Hopital, ¿verdad? Dice, suponga que f y g son funciones derivables y g' diferente de cero, o sea, la derivada de la función g' diferente de cero, en un intervalo y, o sea, en un pedacito de la gráfica, que contiene excepto quizás a, ¿no? Suponga que alguna combinación, ¿verdad? Es el límite cuando x tendrá de f de x es 0, o f de x cuando x tiende a es más o menos infinito. Igual pasa para la g, ¿verdad? El límite cuando x tiende a g es 0. En resumidas cuentas, que alguno me dé 0 o un infinito, ¿verdad? Dice, es decir, tienen una forma determinada de 0 sobre 0 o una combinación de infinito, infinito positivo con positivo, negativo con positivo, cualquier combinación de signos. El signo no nos importa, lo importante es que infinito con infinito, ¿verdad? O 0 sobre 0. Entonces nos dice que el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x, ese límite es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a f' de g'. Si el límite de f' entre g' existe, o sea que entonces el límite, este límite que está acá, si es muy complicado y tiene esa forma, ¿verdad? Ojo con la forma, si tiene 0 sobre 0 o alguna combinación de infinitos, lo puedo calcular o es igual al límite de la derivada de f' entre la derivada de g'. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Derivar el denominador, derivamos el numerador y el denominador, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, ¿eh? Entonces, obviamente, cuando derivamos ya vamos a tener una nueva función, ¿verdad? La función derivada de f', g'. Entonces, ahí nuevamente evaluamos el límite, ¿verdad? Evaluamos el límite. Y bueno, ya si nos dio el resultado correcto, ya listo, ¿verdad? Y si no, si nos queda forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, nuevamente derivamos, ¿verdad? Acá, digamos, este tema, sí, como les digo yo siempre, me gusta hablarles sincero, este tema tal vez no sea tan complicado para este parcial porque como el examen es virtual, entonces ya sabemos que si nos preguntan hallar el límite de tal, por la regla del L'Hopital, si es marcar con X o selección múltiple, ¿verdad? Entonces eso lo mete en un programa y listo, ¿verdad? Y listo, tenemos la solución, ¿verdad? Lo vemos por si preguntan en desarrollo, si nos hacen la pregunta en desarrollo, ¿verdad? O algunas que no se pueden realizar mediante algún programa o algún software, ¿verdad? O online. Que eso vamos a ver dos ejemplos al final. Pues vamos a ver si iniciar alguien. Entonces ahora sí, eso era como para recapitular ese ejemplillo por ahí. Pero ahora vamos a resolver este otro ejemplo, ¿verdad? Que es muy parecido, con límite, con logaritmo y con una función polinómica, ¿verdad? X menos 1. Entonces, dice que el límite cuando x tiende a menos 1 es esa función. Si yo evalúo otra vez el límite, perdón, el logaritmo de 1 es 0, ¿verdad? Evaluando. 0 y 1 menos 1, 0. Entonces tengo forma de 0 sobre 0. Significa que puedo aplicar L'Hopital. Entonces simplemente derivo ambos lados, ¿verdad? Arriba y abajo. Cuando x tiende a 1, voy a decir que voy a aplicar L'Hopital acá, de una vez, para no copiar el límite original. Y entonces la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. ¿verdad? Y la derivada de x menos 1 es 1. Y otra vez entonces simplemente multiplicamos extremos por extremos y medios por medios. Entonces va a quedar el límite
cuando x tiende a 1 de 1 entre x. Y como el límite tiende a 1, la función no se indefine, entonces va a quedar 1 entre 1, que es 1. Entonces ya calculamos el límite, ¿verdad? Sencillo, esos límites que no los pudiéramos resolver antes. Pues aquí, como les mencioné antes de iniciar este capítulo, lo que tenemos que saber es derivar. Derivar bien, ¿verdad? Saber todas las derivadas, etc. Bueno, ahora como tienen el apoyo que pueden encontrar las derivadas, entonces no hay problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este otro. Ahí tienen algunos ejercicios, ejercicio 1, ejercicio 2, y con las respuestas, ¿verdad? Entonces vamos al ejemplo 2, calcular el valor del límite. Entonces lo primero es evaluar. Entonces dice límite cuando x tiende a un medio por izquierda, ¿verdad? Vean que la regla nos decía límite global, entonces la regla del hospital vale si es solo por izquierda o solo por derecha, ¿verdad? Entonces para no entrar en tanto detalle, lo aprendemos así. Si yo evalúo, eso es, ¿cuánto nos va a dar acá? 0, ¿verdad? Nos va a dar 2 por un medio es 1, 1 menos 1, 0, ¿verdad? Vamos a evaluarlo. Tenemos logaritmo de 1 menos 2 por un medio, ¿verdad? Eso es logaritmo de 0. Y logaritmo de 0 vamos a ver, porque logaritmo de 0 no está definido, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con el otro. Tenemos tangente de x, que es un medio pi. Entonces tangente de pi medios. Tangente de pi medios, eso es 90 grados, ¿verdad? Entonces tangente de pi medios, ¿cuánto es? Ahí lo podemos meter a la calculadora, o si no, entonces tangente es seno de pi medios entre coseno de pi medios. Seno de pi medios es 1, pero coseno de 0 es, perdón, coseno de pi medios es 0. Entonces, esto es una forma indefinida. 1 entre 0 es una forma indefinida, ¿verdad? Entonces, esos límites no los podemos calcular. En realidad lo que estamos haciendo es aplicar la regla de la división del cociente, ¿verdad? Estamos calculando esto. Para que quede claro, el límite cuando x tiende al logaritmo de 1 menos 2x, ¿verdad? De un medio. Eso es lo que estamos calculando en realidad. Estamos calculando el límite por separado. Y el límite cuando x tiende a un medio de tangente de x pi. Eso es lo que estamos calculando nosotros. A ver si podemos hacer esto más bonito. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá no sabemos cuánto es exactamente ese límite. Necesitamos saber para ver si es forma de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito o alguna otra forma indeterminada, ¿verdad? Entonces, en estos casos, hay algunos que les dan tablas, digamos, el límite cuando x tiende a 0, esto, ¿cuánto es? De logaritmo natural. El límite cuando x tiende a infinito de tangente, ¿cuánto es? El límite cuando x, pues les da una tabla grandísima que se tiene que aprender, ¿verdad? Entonces yo esto siempre se lo enseño de esta manera, ¿no? Ya nosotros sabemos las gráficas, o por lo menos tenemos una noción, ¿verdad? Si no, hay que recordarnos, ¿verdad? Que esas gráficas de tangente, logaritmo se ven desde el colegio. Y ya sabemos analizar límites en una gráfica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo podemos resolver esos límites, o cuántos serán esos límites. ¿Ah? Voy a dejar de compartir la pantalla por un momento para compartirles otra pantalla. Para encontrar la gráfica, igual la pueden hacer en un programa o en línea, o igualmente solo ponen gráfica de tangente
gráfica de logaritmo natural, ahí les va a salir la imagen en internet, ¿verdad? Aquí se las voy a mostrar acá. Entonces la gráfica que nos salía era, o la función era logaritmo natural de x, ¿verdad? Logaritmo natural de x. Entonces, según esa gráfica, nosotros tenemos que es esto, que está acá, ¿verdad? En azul ahí. Entonces, vean que nosotros teníamos que la gráfica la estábamos evaluando, logaritmo, ¿en qué? En cero, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto era en cero. En ese punto en cero, ¿verdad? ¿Cuánto es el logaritmo de cero? ¿Verdad? ¿Cuánto es el logaritmo de cero? Entonces, vean que por la izquierda de este valor, nosotros no tenemos gráfica, ¿verdad? No tenemos gráfica ahí. Entonces, esto habría que analizarlo por derecha. Vean que dentro de ese límite que estábamos calculando, era el límite cuando x tiende a un medio por izquierda, ¿verdad? Pero en realidad ahora pasamos a otro límite. El límite cuando x tiende a 0 por derecha del logaritmo natural. Pero por derecha, si yo me acerco a ese punto por derecha, ¿qué sería ese límite? Sería menos infinito. Si vemos la gráfica va acá, muy pegadita al eje Y, ¿verdad? Y no tiene, perdón, y tiene una asíntota, ¿verdad? No se pasa, digámoslo así, para que suene en palabras más sencillas, no se pasa al otro lado, no se pasa al lado negativo. ¿Verdad? Recuerden que el logaritmo siempre es positivo, logaritmo natural. Entonces lo que quiere decir que el límite cuando x tiende a eso, a cero, ¿verdad? Por derecha es negativo infinito. Entonces, luego teníamos, ¿qué otra gráfica teníamos después? Teníamos la gráfica de tangente. Vamos a ver si puedo cambiar acá. Se me olvidó dónde era acá. Los ejes para que se vean más sencillos. Vamos a ver la de tangente ahora. Teníamos que ver cuánto era tangente de pi medios, ¿verdad? ¿Cuánto era tangente de pi medios? Igual, la gráfica la podemos tener, ¿verdad? Pi medios. Entonces, si nos recordamos, todas estas eran asíntotas, ¿verdad? Cada pi medios, la gráfica tenía una asíntota, la gráfica de tangente, cada pi medios. En pi medios tiene una asíntota, en 3 pi medios tiene otra asíntota, ¿verdad? Así sucesivamente, ¿verdad? Cada pi medios me refiero, porque aquí claro es, a pi medios le sumo pi y nos da la otra asíntota, ¿verdad? Eso era el periodo de la tangente. Voy a eliminar este azul. Entonces, nosotros estamos acercando ahora a pi medios por izquierda, ¿verdad? Por izquierda, si nosotros vemos, la gráfica va para arriba, o sea, para más infinito. ¿Verdad? Para más infinito. Entonces, eso es un más infinito. En realidad acá no nos importa tantísimo ver si es más infinito o menos, porque recordemos que la regla del L'Hopital era más o menos infinito. Entonces, en conclusión, lo que tenemos ahí es una forma de más y menos infinito, ¿verdad? Forma de más o menos infinito. Ahí nos dio una combinación de más o menos infinito, ¿verdad? Entonces, el primero era menos infinito por la izquierda y aquí era más infinito. No importa si es positivo o negativo, negativo con negativo, etcétera, ¿verdad? Entonces el límite nos dio de forma acá. Es más, nosotros lo que tenemos que saber, o lo que yo creo que me pongan, si fuera examen de desarrollo, es esto, que es una combinación de más o menos infinito, ¿verdad? Que nos da una forma de eso, ¿sí? Entonces lo que significa es que yo simplemente puedo aplicar la regla del L'Hopital, o sea que este límite, cuando x tiende a un medio por izquierda del logaritmo natural de 1 menos 2x entre tangente de xp, ¿verdad?
Entonces lo puedo aplicar o lo puedo resolver con la regla de L'Hopital. ¿No? Entonces nos dice, voy a aplicar L'Hopital. Indico que vamos a aplicar L'Hopital, siempre indicamos, ¿verdad? Entonces x cuando tiende a un medio, ¿verdad? Un medio por izquierda. Y derivo. Entonces recuerden acá, cuando derivan ambos, derivan arriba y abajo, ¿verdad? Sean ordenados a la hora cuando van derivando, porque en el examen, como que en un paso derivaban otro término, un término, y no indicaban que el segundo término no lo iban a derivar, y en el segundo paso derivaban el otro, y hacían un enredo, ¿verdad? Ahí eso no se entiende muy bien. Pues si van a derivar, tienen que derivar todo, ¿verdad? O indicar que van a derivar con prima, ¿verdad? Entonces, si derivamos, la área del logaritmo es 1 entre lo que está dentro, sería 1, 2x. Eso entre 1, ¿verdad? Por la regla de la cadena, derivamos 1 menos 2x. La derivada de 1 menos 2x es menos 2. Y ahora vamos a tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado de x pi. Por la regla de la cadena tengo que derivar x pi, que eso es pi. ¿Verdad? Entonces recuerden aquí todo lo derivado, regla de la cadena y etcétera. Todo. Entonces ahora vamos a simplificar. Luego de aplicar L'Hopital, simplificamos. ¿No? Vamos a escribir el límite cuando x tiende a un medio por la izquierda de 1 menos 2x entre menos 2. ¿No? Bueno, al revés. Y este secante lo vamos a convertir como 1 entre coseno. Nos va a quedar pi entre coseno al cuadrado de x pi. ¿Para qué lo convierto así? Bueno, para ir simplificando y para poder multiplicar extremos por extremos, ¿verdad? Que nos quede todo en términos, digámoslo así, más básicos. Recuerden que los términos más básicos en trigonometría eran senos y cosenos. ¿Verdad? Entonces un medio por izquierda, multiplico extremos por extremos y medios por medios, nos va a quedar entonces menos 2 coseno de x pi coseno al cuadrado entre pi 1 menos 2x. Entonces ya que lo tenemos simplificado, ahora lo que hago es, bueno, evalúo otra vez para ver si el resultado ya nos da directamente, ¿no? Si nos da directo, o si sabemos cómo resolverlo, ¿no? Con las técnicas vistas anteriormente. Entonces según eso tenemos el límite cuando x tiende a un medio por izquierda, entonces nos va a quedar x coseno de pi medios, coseno de pi medios, eso es 0, ¿verdad? Coseno de pi medios es 0. Recuerden que está el cuadrado, pero el cuadrado actúa después. Entonces, coseno de pi medios es 0. Y 0 al cuadrado, 0. Y 2 por 0, 0. Entonces nos queda 0. 0 arriba no importa, recuerden. Si 0 arriba y abajo nos da diferente que 0, entonces el límite es directo. Pero abajo vemos que nos queda igual 0, porque es 1 menos 2x. Y cuando evalúe eso nos va a dar 0. ¿Qué pasó acá? Que nos dio forma de 0 sobre 0. Entonces aún no tenemos una forma indefinida, ¿verdad? Pero como nos dio forma de 0 sobre 0, puedo nuevamente aplicar L'Hopital. Entonces voy a escribirlo por acá, indico que voy a aplicar L'Hopital otra vez, ¿verdad? Entonces vean que ya en este ya se hace resolver el problema, porque el problema ¿quién sería? El problema es este que está aquí, ¿verdad? Y cuando yo derive eso, ¿cuál sería la derivada? La derivada de 1 menos 2x, ya lo realizamos por allá arriba, ¿verdad? Con la regla de la cadena que era el menos 2. Como el menos 2 es constante, no pasa nada. Vean que voy a marcarlo aquí en rojo. Porque esos números que están ahí nosotros los podemos ir sacando para que para que el límite no sea tan complicado. Marcar esto acá. O no se ve ahí tan difícil, ¿verdad? Este 2 que está acá, menos 2, y este pi son constantes. Entonces la constante puede salir del límite, ¿verdad? Voy a sacar la constante del límite.
Además, eso nos deja bien claro la derivada o las funciones que tengo que derivar, ¿verdad? Entonces tengo que derivar simplemente coseno al cuadrado de xp. Entonces derivo eso, bajamos el 2, le resto un exponente, nos va a quedar coseno de xp. Por la regla de la cadena, ¿quién tengo que derivar? Tengo que derivar al coseno. La derivada de coseno es menos seno de xp. Por la regla de la cadena, otra vez, lo que tiene dentro el seno es xp, lo multiplico entonces por pi. La derivada de xp es pi. Ahora entonces tenemos que derivar a la parte del denominador. Poner aquí la regla para que no quede la línea tan fea, que es un poquito largo. Entonces vean que en sí es saber derivar, ¿verdad? Es saber derivar. Mente, si calculamos la derivada de una manera incorrecta, no vamos a calcular el límite, ¿verdad? Y la derivada de 1 menos 2x es menos 2. Menos 2. Y ya ese límite ya lo podemos calcular directamente. Entonces, si nosotros evaluamos, vean que nos quedó un coseno de xp. Cuando evalúe nos va a quedar coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Y 0 por cualquier cosa es 0. No hay que hacerle mucho, ¿verdad? Recuerden, y todo es producto, ¿verdad? Por eso lo importante es estar escribiendo los puntitos y escribir de manera clara. Como todo es producto, nos va a dar 0 y el límite nos dio 0 y menos 2pi, la constante que está fuera del límite por 0 es 0. O sea, todo nos dio 0. Lo que quiere decir que ese límite, el original, nos dio 0, ¿verdad? Queda un poquillo largo, pero simplemente derivadas, derivadas y simplificar. ¿No? Derivadas y simplificar. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, recuerden abrir el micrófono y realizarlo. Entonces, ¿está claro, sí? Entonces, vamos a ver qué más tenemos por ahí. Dice calcular el valor del límite, ahí tenemos unos ejemplos. Nos dice calcular el valor del límite, este otro límite, ¿verdad? Tenemos la función exponencial. Entonces, igual lo mismo, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos saber el de la función exponencial, ¿cuál es el límite? Cuando x tiende a infinito de a la x. O sea, estos dos límites. Ven que aparece ahí el límite de a la x. Quiero calcular ese límite para ver si nos da una combinación de más o menos infinito. Y también el límite cuando x tiende a infinito de a la menos x. Pero e a la menos x yo lo puedo cambiar por quién? Por x 1 entre e a la menos x, ¿verdad? Perdón, a la x. Para cambiarle el signo, ¿verdad? Para cambiarle el signo. ¿Para qué hacemos eso? Porque si yo encuentro este límite que estoy marcando aquí en anaranjado, ya vamos a tener el otro, ¿verdad? Vamos a tener el otro. Para verificar si ese límite es de forma de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿verdad? Siempre lo digo, esto es una buena práctica, pero acá todos los límites que deben aparecer en este examen, todos tienen que ser de forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿verdad? Simplemente estamos verificando porque más adelante vienen otros límites que no son de esa forma, ¿verdad? Sino que tenemos que acomodarlos un poquito. Entonces voy a buscar una gráfica de la exponencial para que vean la gráfica y listo. Entonces ahí tenemos la gráfica de la exponencial, ¿verdad? Si la vemos entonces teníamos dos. Cuando la base era positiva, mayor que 1, y si la base era igual positiva, pero estaba entre 0 y 1. La exponencial no tenía la base negativa. Entonces, aquí estamos en el caso de que la base es mayor que 1, porque E es 2, algo aproximadamente. O sea, sería la gráfica en rojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, el límite cuando x es infinito, o sea, que cuando estoy tomando x bien grandes, ¿verdad? Por acá,
¿Para dónde va la función? Va para arriba. O sea, sigue creciendo infinitamente. Eso es más infinito. ¿Verdad? Que eso es lo que ahora se hizo muy popular aquí con el COVID-19, que si la pandemia crece exponencialmente, muy rápido, más despacio, ¿verdad? O si la curva se mantiene lineal, ¿verdad? Que eso es lo que no queríamos, que fuera exponencial porque crece súper rápido, ¿verdad? Entonces ya tenemos esa. Y la otra es el límite cuando x es infinito de 1 entre e a la x. Ya sabemos que el límite de e a la x cuando tiene infinito es que es infinito. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? 1 entre infinito. Y 1 entre infinito, eso es 0. Eso es 0, ¿verdad? Entonces, según lo que tenemos en nuestro límite, es el límite cuando x tiende a infinito. Recuerden que cuando no se le pone el más al infinito, se sobreentiende que es positivo infinito. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? Cuando evaluamos, vamos a tener infinito positivo más 0 entre e a la menos 2x, e elevado a la 2x. Eso también es infinito porque lo que nos importa es la base, ella sigue creciendo, o sea, siempre sigue siendo esa curva roja, pero va a ser más, digámoslo así, más creciente, más empinada, ¿verdad? Va a crecer mucho más rápido. Entonces igual siempre va para más infinito y la otra es a la menos x va para 0. Infinito más 0 es infinito. Y infinito más 0 es infinito. Entonces tenemos forma de infinito por infinito, ¿verdad? Entonces podemos aplicar L'Hopital. Entonces voy a indicar que vamos a aplicar L'Hopital y otra vez derivo a ambos lados, ¿verdad? Entonces recordar la área de la exponencial. La área de la exponencial es la misma, e a la x más la derivada de a la x es e a la menos x por menos 1. Por la regla de la cadena tengo que derivar el exponente. Pues por menos 1. Vean que aquí en realidad lo que estamos casi practicando es derivados otra vez. La derivada de e a la 2x es la misma por 2, ¿verdad? Por la regla de la cadena. Menos la derivada de la x, ya la realizamos arriba, por menos 1. Simplificamos un poquito para ver cómo nos va a quedar esto. Va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de e a la x menos e a la menos x, ¿verdad? Más con menos, más y menos es menos. Y abajo nos va a quedar menos con menos más. Y nos va a quedar entonces 2 e a la 2x más e a la menos x. E a la menos x. Entonces tendríamos que evaluar otra vez para ver cómo nos va a quedar ese límite, ¿verdad? Derivar. Entonces si derivamos, usualmente nos va a quedar lo mismo, ¿verdad? Lo que nos van a cambiar es los signos, seguramente, ¿verdad? Porque la derivada de la x es de la x, la derivada del otro es, ahora nos va a quedar positivo y ahora nos va a quedar negativo y nos va a salir de un 2, ¿verdad? Entonces estamos bien, estamos aplicando el L'Hopital bien, pero entonces ese límite es un límite iterativo, nos va a dar lo mismo, vamos a seguir derivando, vamos a ir derivando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver si nos funciona, ¿verdad? Entonces, voy a derivar otra vez más por L'Hopital, sí, para que quede claro. ¿Verdad? Si nosotros hacemos acá L'Hopital otra vez, nos va a quedar el límite de e a la x, aquí me va a quedar más e a la menos x. Ojo, ¿verdad? Que yo no los puedo restar, yo no puedo restar e a la x más e a la menos x, o sumarlos porque ellos son diferentes, tienen diferentes exponentes, ¿verdad? Y acá nos va a quedar entonces 4 e a la 2x menos e a la x, ¿verdad? Siempre nos queda lo mismo, no estamos llegando a nada. Y otra vez digo, bueno, puedo aplicar L'Hopital y vamos a ir toda la vida aplicando L'Hopital. Entonces, desde el inicio, vamos a trabajarlo de esta manera. Vamos a tener el límite cuando x tiende a infinito de e a la x, pero el que estaba negativo, el e a la menos x, lo vamos a cambiar como
escribí este límite, ¿verdad? Como escribimos este límite acá que estoy marcando en este color como amarillito. Entonces voy a cambiarlo, ¿verdad? Por las propiedades de potencias, le voy a cambiar el signo y lo vamos a escribir como era suma más 1 entre a la x. Y el otro igual, e a la 2x menos 1 entre a la x. Entonces en ambas vamos a sumar las fracciones o restarlas, ¿verdad? La carita feliz. A ver si de esa manera vamos a llegar al resultado. Nos va a quedar el límite donde x tiende a infinito. Ojo acá, ¿verdad? No estamos aplicando L'Hopital ni nada. Simplemente es álgebra. Es álgebra. Entonces nos va a quedar e a la x con e a la x. Bases iguales, sumo exponentes. Entonces nos va a quedar e a la 2x. E a la 2x. Más 1 por 1, 1. Y 1 por e a la x, e a la x. Abajo igual, entonces nos va a quedar e a la 2x por e a la x, e a la 3x, menos 1 por 1, 1. Y a la x por 1, e a la x. Vamos a ver qué tenemos aquí de ganancias. Cuando nosotros vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios, ¿qué tenemos? Entonces, si se recuerdan que yo siempre les digo, para no hacer toda la multiplicación, si tenemos un medio y un extremo igual, ellos se cancelan, ¿verdad? Entonces, vean que ese a la x se van a cancelar porque tenemos que un medio y un medio. Entonces, estoy viendo que estamos ganando algo más que el ejercicio anterior porque estamos eliminando un e a la x, ¿verdad? Vean que entonces no todos son directamente de una vez, pum, voy a aplicar L'Hopital directamente, ¿verdad? Sino hay que trabajarlos un poquito, ¿verdad? Entonces los extremos nos quedan arriba y los medios nos van a quedar abajo, o sea, en el denominador. Acá algo que siempre me gusta hacer, ¿verdad? Alguno dice, ¿puedo cancelar dos de estos con dos de estos? Se podrá hacer eso ahí, cancelarlos. Tengo e a la 2x y e a la 3x. ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Los cancelo? ¿O no puedo? ¿Y por qué no puedo? Si no pudiera. Si no se puede cancelar, ¿por qué no lo puedo cancelar? Y si se puede cancelar, ¿por qué? Siempre el por qué. ¿Lo puedo cancelar? No se puede porque están sumando. Exacto, ¿verdad? No, exacto. Muy bien. No se puede porque ambos están con suma, ¿verdad? Ambos están con suma, no los puedo cancelar. No los podemos cancelar, es correcto, ¿verdad? Pero muchas veces cometen ese error, los ven ahí, ah, qué bonito, voy a cancelarlos, los cancelan, ¿verdad? No se puede, exacto, como mencionaron, porque hay una suma. Entonces ya lo tenemos simplificado, vamos a ver si evaluamos qué pasa. Si evaluamos es el límite cuando x tiende a infinito, ¿verdad? De las exponenciales. Recuerden que no importa si está elevado a la 2x o 3 o a la 3x. Eso significa que ellas van a crecer más rápido, nada más. Más rápido. ¿No? Entonces, siempre van a ir infinito, nada más que un infinito mucho más veloz, digámoslo así. Entonces tenemos infinito arriba, más 1, perdón, eso es más infinito. Y infinito menos 1, eso es infinito. Entonces tenemos una forma de infinito sobre infinito. O sea que podemos aplicar L'Hopital. Indico que voy a aplicar L'Hopital y derivo. Entonces la derivada del numerador es 2e a la 2x. Más la derivada de 1 que es 0. No pasa nada. Y la derivada de e a la 3x es 3, ¿verdad? Por la regla de la cadena. El 3 y el 2 nos salen por la regla de la cadena. Solo que lo estoy escribiendo aquí bonito. Aunque algunos ya saben escribir esas cosas bien bonitas, ¿verdad? Eso fue algo curioso en el examen, ¿eh? Ahí de viaje se ve el uso de un software que lo acomodan todo de una vez bien bonito. Los números al inicio y lo factorizan todo de una vez. Hacen como 3 pasos de una vez. Tal vez algunos sí lo hicieron bien, ¿verdad? Pero se parece a muchos software eso. Entonces ven ahora aquí.
aquí sí podemos cancelarlos. Aquí sí podemos cancelarlos porque hay un producto. ¿No? Tenemos 3 y 2. Entonces nos va a quedar 2 tercios, que eso no nos importa mucho porque es una constante. Entonces a la hora de resolver el límite no nos va a afectar en nada, ¿verdad? Porque no es lo que está variando. Y nos va a quedar entonces por 1 entre e a la x. Claro, ahora ya calculamos el límite, ¿verdad? Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre e a la x es 0, ¿verdad? Que ese ya lo habíamos calculado aquí arriba. Vamos a subir un poco. Acá, la parte que tengo marcada al lado derecho en ese color resaltado amarillito, ¿verdad? Ya vemos que el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre e a la x es 0. Aquí se me olvidó ponerle el igual, de hecho. 0. Y entonces va a quedar 0 por 2 tercios, que eso es 0. ¿Ven? 0. 2 tercios. 2 tercios por 0 es 0. Entonces vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque los límites estos, lo que estamos haciendo es derivando. Ya estamos viendo la forma, vamos a ir avanzando los límites de otro tipo. Entonces, dice algunos que no pueden entrar. Entonces vamos a ver productos indeterminados. Nos dice el límite cuando x tiende a a de f de x igual a 0, el límite cuando x tiende a de g de x es igual a más o menos infinito, ¿verdad? Este positivo que está aquí, este más. No afecta porque si A es positivo, entonces no, pero sería como incorrecto escribirlo. Entonces nos dice el límite cuando x tiende a, y aquí nos faltó, tiende a de f de x por g de x, o sea, ahora tenemos el producto de funciones. Entonces, anteriormente, ¿qué teníamos en la regla? Vamos a devolvernos, ¿verdad? Recuerda que a veces, como les digo, lo más importante es entender lo que estamos haciendo, más ahora. ¿Qué teníamos nosotros antes? Que el límite que conocíamos acá, estoy cerrando en negro, era un cociente, ¿verdad? O sea, era una fracción. Y ahora nos tenemos un límite de un producto, dos funciones que se multiplican. Entonces, ¿qué imaginamos? Bueno, o qué pensaríamos, ese producto, ya yo lo quiero expresar como un cociente. ¿Para qué? Para ver si puedo aplicar esta regla. Ver si lo puedo aplicar o transformar como un cociente. Que efectivamente eso es lo que vamos a hacer. Ese producto lo vamos a convertir en una fracción. Dice que ese producto tiene forma de 0 por infinito, ¿verdad? Por el límite que nos da. O sea, cuando evaluamos el límite, 0 por infinito o infinito por 0, ¿verdad? Dice, lo cual no coincide con ninguna de las formas indeterminadas que permite aplicar la regla L'Hopital anteriormente. Sin embargo, podemos manejar los productos. Bueno, podemos cambiar ese producto como f por g de x entre f por 1 entre g de x. Estamos describiendo ese producto como una fracción. Recuerden que si nosotros multiplicamos extremos por extremos y medios por medio, nos va a dar lo mismo. O de otra forma, g por f por g, lo podemos escribir como g entre 1 entre f, ¿verdad? De dos formas. O sea que ese producto lo podemos escribir de dos formas diferentes a conveniencia. A conveniencia. Esto convierte el límite en una forma de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, tal vez digamos la forma 1 y la forma 2. La forma 1 nos dio 0 sobre 0. O puede ser que la forma 1 nos dio infinito sobre infinito. Igual con la forma 2. Tal vez cuando lo convierto de esa manera nos va a dar infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Entonces la idea es llevar a algo que conocemos. Recuerden que eso siempre pasa acá en matemáticas. Llevar a algo que ya nosotros conocemos para hacerlo más sencillo. Para hacerlo algo más sencillo. ¿Verdad? Entonces, vamos a evaluar ese límite. Si nosotros evaluamos el límite, sabemos que el límite cuando x tiende a menos x al cuadrado es como esto. Vamos a escribirlo por acá.
Ya le cambié el signo y lo hice hacia abajo, ¿verdad? Otra vez, como es una exponencial, lo que nos importa es la base, que la base es mayor que 1, que es 2, 2, algo. Eso significa que es una exponencial creciente, o sea, el mismo que anteriormente, ella sigue hacia infinito. Que el x está al cuadrado, no importa, eso significa que más bien sigue creciendo mucho más rápido que las anteriores, ¿verdad? Más rápido que las anteriores. Lo importante es que va para más infinito. Y entonces este límite es 0, ¿verdad? 1 entre infinito, eso es 0. Y ahora el límite cuando x tiende a x al cubo, eso es infinito. Entonces tenemos una forma de 0 por infinito, ¿verdad? Un producto indeterminado. Recuerden que más o menos estos productos se los mencioné cuando estábamos en la clase presencial, ¿verdad? Que teníamos 0 sobre 0, pero llegamos a una parte que teníamos más infinito menos infinito, ¿verdad? En límites. Que eso los arreglamos racionalizando, según los límites que nosotros vimos, ¿verdad? Acá ya se nos presentan otros de 0 por infinito y vamos a ver qué más. Entonces en estos simplemente acomodamos nuestros valores. Entonces, vamos a ver. Tenemos dos formas de cómo acomodarlos. Entonces, aquí es conveniente que lo acomodemos. Vamos a ver de qué manera lo podemos acomodar acá. Probemos, a ver. Eso no importa. Si no probamos, no va a pasar nada. Probemos acá. X al cubo. Voy a escribir aquí un nombre. Digamos que esta sería el F. Y esta sería la G. Entonces, según eso, vamos a utilizar la opción 2. El G estaría arriba y sería aquí 1 entre quién? Entre a la menos x cuadrado. ¿No? Esa sería la opción 2. Que eso al final de cuentas lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo. Y ahora más bien dejar ese positivo, ese exponente, pasarlo hacia arriba, donde está el 1. Pasarlo hacia arriba. ¿Para qué hacemos eso? Porque recuerden que si yo voy a derivar, tengo que derivar el denominador y tendría que derivar también a quién? Al denominador. Creo que es el denominador arriba, numerador. Al numerador y denominador. Pero ese denominador, así como está, sería un cociente, ¿verdad? Es uno entre algo. Es un cociente. Entonces mejor aplico esa reglita de signos, de potencias, ¿verdad? Lo paso hacia arriba y listo. Ya nos queda la x, que esa derivada es sencilla, ¿verdad? Ya la hemos derivado varias veces. Entonces, si nosotros evaluamos, tenemos una forma de ¿qué? De infinito sobre infinito. Entonces puede aplicar L'Hopital, ¿ves? Ya llegamos a una forma de fracción donde puedo aplicar L'Hopital. Entonces simplemente es derivar. Vamos a indicar que vamos a aplicar L'Hopital. Si nosotros examinamos ese límite, sabemos que cuando diríamos e a la x, ese e a la x no se va a desaparecer, ¿verdad? Entonces seguramente vamos a ver, hay que derivar 3 veces o tal vez una, con suerte. Vamos a ver qué pasa. Entonces, derivo 3x cuadrado. Bueno, siempre nos queda un x. Cuando derivo acá, ¿qué nos va a quedar? Lo mismo e a la x cuadrado, pero por la regla de la cadena tengo que derivar el x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x por la regla de la cadena. Recuerden que ese 2x está saliendo por la regla de la cadena. La derivada de e a la x cuadrado es e a la x cuadrado. Por la regla de la cadena derivo el x cuadrado y nos va a quedar 2x. Entonces simplifico. Ahí puedo cancelar un x cuadrado con un x. Voy a sacar ese 3 medios, que es una constante del límite, para que no me esté ahí interfiriendo, para que no nos estorbe, digámoslo así. 3 medios, el límite cuando x tiende a infinito de x entre e a la x cuadrada.
Ven que otra nos quedó de la misma forma. Recuerden que x al cubo es infinito, x al cubo es lo mismo, pero y a la x infinito también. Entonces es el problema, ¿verdad? Que teníamos que llevar tal vez 3 veces, 2 veces, una. Siempre nos iba a quedar el problema porque tenemos igualmente la exponencial no se desaparece. Pero vean qué pasa en el siguiente paso, cuando vaya a derivar. Cuando vaya a derivar, la derivada de x es 1. Ya ahí se acabó el problema, ¿verdad? De ahí se nos va a acabar el problema. Siempre indico que vamos a aplicar L'Hopital, ¿verdad? El un medio que está ahí, el límite cuando x tiende a infinito, la derivada de x es 1, se nos eliminó el problema, y la derivada de e a la 2x, eso es 2x e a la x cuadrado, ¿verdad? Eso nos elimina el problema que está por ahí. Entonces nos quedó un x abajo, pero ¿qué pasa? Este tiende a dónde? Ese tiende a infinito, ¿verdad? Y el x, ¿a dónde tiende? A infinito, porque el x tiende a infinito. Infinito por infinito, eso es infinito, ¿verdad? Ya lo sabemos. Y 1 entre infinito, eso es 0. O sea, constante entre infinito es 0. Vamos a escribirlo para que quede claro. 3 medios por 1 entre infinito. Y 1 entre infinito es 0, ¿verdad? Constante entre infinito, la regla más general, es 0. Y 0 por 3 medios es 0. Algo como curioso aquí, que casi todos nos han dado 0, ¿verdad? No significa que todos den 0. Usualmente muchos dan ceros para no complicarnos la existencia acá, ¿verdad? Pero en la vida real no todos dan 0, ¿verdad? Si dieran 0, mejor no hacemos nada y ya todos van a 0, ¿verdad? No habría nada que hacer. Y ya ahí resolvimos nuestro primer límite. Entonces continuamos ahí. Ahora tenemos un límite con una constante igual, entonces cuando x tiende a infinito es infinito. ¿Por qué? Evaluamos seno de a entre x, que x es infinito, ¿verdad? Esto es infinito por seno de a entre infinito, o sea, constante entre infinito, eso es 0. O sea, nos va a quedar seno de 0. Seno de 0 es 0. Nos quedó de forma de 0 sobre 0, ¿verdad? Entonces, L'Hopital, ¿verdad? L'Hopital, pero primero hay que acomodarlo, ¿verdad? Primero tenemos que acomodarlo. Tenemos que acomodar ese límite, ¿verdad? Porque no tenemos una forma de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Tenemos que llevar esa regla, ese producto de infinito por 0, a una de las anteriores, ¿verdad? Digamos que lo vamos a escribir de esta manera, eliminar el x. Vamos a escribir el x, si lo quiero escribir así, 1 entre seno de a entre x. ¿Qué pasa si yo lo escribo así? Sin hacer la derivada, ¿verdad? Sin hacer la derivada, tenemos que eso sería un cociente y no podría ser como lo mismo que anteriormente, si no se me complica por propiedades de potencia pasarlo hacia arriba, ¿verdad? Porque no está negativo el seno, se me va a complicar. Si yo derivo eso, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar la derivada de un cociente que el denominador lo estamos elevando al cuadrado, entonces me va a quedar el seno al cuadrado, ¿verdad? Entonces si lo vemos así, tal vez estemos tal vez estemos aumentando más bien el problema, ¿verdad? Estamos aumentando el problema. Porque me va a quedar un seno cuadrado por ahí. Y la derivada de arriba nos va a quedar, ¿qué? Cuando derive. Nos va a salir un coseno, ¿verdad? Porque es la derivada del primero, que es 1. La derivada de 1 es 0. Se elimina. Menos el primero sin derivar por el de abajo derivado. El de abajo derivado es seno, coseno, ¿verdad? La derivada de seno es coseno. Entonces nos va a quedar un cociente combinado entre coseno y seno, ¿verdad? Si no lo agarraron muy bien, entonces ahí lo pueden hacer después, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se nos está complicando mucho. Entonces, más bien, no me sirve ponerlo así. Voy a escribirlo de esta forma. Es válido, ¿verdad? Pero ahí se me voy a complicar. Voy a escribirlo de esta forma.
voy a dejar el seno arriba. Voy a dejarlo así, de esa forma. Porque ahora sí, cuando derive el seno, solo me va a quedar un coseno, pero no va a haber problema, no va a haber problema esa combinación de seno entre coseno. De seno entre coseno. ¿Sí? Entonces voy a derivar. Vamos a indicar que acá voy a aplicar L'Hopital. Entonces el límite. La derivada de seno es coseno, ¿verdad? Tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿verdad? Derivar lo que está dentro. Entonces, vamos a aplicar, derivar a entre x. A es una constante, se conserva. Y tengo que derivar 1 entre x. Ojo aquí la pregunta, ¿a quién tengo que derivar yo? Tengo que derivar a 1 entre x, ¿verdad? Por la regla de la cadena. Pero ¿a quién tengo que derivar en la parte del denominador? A 1 entre x, ¿verdad? O sea, por la regla de la cadena, en el denominador tengo que derivar a 1 entre x. Y en la parte del denominador, lo que marqué en anaranjado, ¿verdad? Ese resalte ahí, tengo que derivar a 1 entre x, o sea, tengo que derivar a la misma función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como esto. No sería un truco, sino simplemente para evitarnos derivar. Voy a indicar acá. Voy a indicar la derivada, no voy a realizarla. Por la regla de la cadena, voy a derivar 1 entre x. Y en la parte del denominador, no voy a realizar la derivada tampoco, sino simplemente la voy a indicar. ¿Cuánto nos da esa derivada? La podemos calcular, es sencillo, pero digamos que no sé. Pero lo único que sé es que esta derivada tiene que darnos lo mismo que esta otra, ¿no? Nos tiene que dar la misma. Y como son la misma, ¿qué va a pasar? Esas derivadas se cancelan. Se cancelan. Se van a cancelar. ¿Qué es la ganancia de eso? Nos evitamos el trabajo de derivar, ¿verdad? Que tal vez nos equivocamos y nos puede dar hasta diferente. La de arriba abajo, a veces se equivocan y les da diferente. Entonces simplemente la indico, porque me di cuenta que por la regla de la cadena nos iba a quedar arriba la misma derivada que el denominador. Entonces la indicamos. Y se cancelan y simplemente nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de coseno de a entre x por a. Y ese límite lo evalúo y nos va a quedar a entre infinito, que es 0. Y coseno de 0 es 1. Y 1 por a es a. Entonces, por lo tanto, resolvemos el valor del límite. Entonces, no lo hice anteriormente, pero voy a escribir un nombre a ese límite. El límite de eso es L. Entonces puedo escribir aquí, por la conclusión, el límite de L es a. O sea, el de la constante. Entonces vean que aquí teníamos forma 1 y forma 2. De la forma 1 se me iba a complicar, tal vez ni lo podría resolver. Y de la forma 2 sí me quedó sencillo. De la forma 2 me quedó sencillo. Entonces, ¿qué límites con L'Hopital? Cuando vamos a trabajar esos límites con L'Hopital hay que ver cómo acomodarlos, ¿verdad? Hay que ver cómo acomodarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a enseñar el programa, que ya se los he mandado en línea, ¿verdad? Entonces ahí está el programa sin verdad, Entonces ponemos límite y nos sale alguna sugerencia. Entonces vamos a calcular eso, a ver si lo haces. El límite cuando x tiende a infinito de x entre... Ahí nos sale uno parecido, ¿lo ven? Acá. Límite cuando x por 1 entre x. ¿Ven que no da el resultado? Que es 1. Aquí nos da el resultado que es 1. No puedo marcar. Bueno, ahí lo ven. Yo no sé si pueden ver la manita ahí, el mouse. Ahí nos da que es 1. Solución 1. Nos da 1, ¿por qué? Porque según nosotros hemos concluido que el valor de ese límite era a. En este caso, el a vale 1. Vamos a ver qué pasa si le escribimos a. ¿Verdad? Creo que aquí sí lo hace. Hay varios que sí lo hacen. El a. Entonces, límite
Sí, exacto, ven, aquí ya el límite nos da todo ese proceso, y vean lo que dice, aquí nos dice, es una forma indeterminada, de cero infinito por cero, reescribir el acomodo del L'Hopital, lo que hicimos nosotros, reescribir, nos dice acá, ¿verdad? Aplicar la siguiente propiedad, vean, todo lo que hicimos nosotros aquí, todo lo explica. Entonces a veces no entiendo cómo salen mal, ¿verdad? Por lo menos si usted no sabe, digo yo, bueno, y pueden buscar herramientas, ¿verdad? Más ahora que es de esa manera. No lo correcto, pero eso no se puede evitar, ¿verdad? Dice, aplicar la siguiente propiedad, dice que nos dice la propiedad, que es lo que aplicamos, ve que nos sale paso por paso, nos sale hasta todo el desarrollo, cómo, cómo derivamos, etcétera, ¿verdad? De hecho, vamos a ver, de hecho varias de ahí, del examen anterior, del desarrollo, algunas derivadas las hicieron aquí, porque de viaje se ve el acomodo que hicieron, ¿verdad? Igualito. Digo yo, vamos a meterla aquí en Simplab a ver si usaron eso. Y lo mismo, el mismo orden aparecía ahí. Igualito parecía, ¿verdad? Entonces, de hecho creo que en el examen los que salieron mal fueron porque entendieron mal la primera pregunta, ¿verdad? Bueno, los que salieron bajito, que decía que calcule la derivada por definición y muchos la calcularon con las reglas. También hay, a veces hay que analizar, por lo menos yo les digo, lo más importante cuando uno estudia también es analizar, no tragar a veces tanta materia. Si usted aprendió bien y analiza, si se lo olvidó, después ya leyendo rápidamente puede entender nuevamente la materia. Pero si no aprendió a analizar, no. Vean que en esa, digamos, analizándolo desde el punto de vista que es un desarrollo y una pregunta de desarrollo, y esto tiene que ser que tiene que ser una pregunta difícil, supuestamente, ¿verdad? Desarrollo y tiene que ser larga. Esa pregunta, si la hacíamos por una derivada normal, la mayoría que aparecía, no importa, era aleatorio, pero las derivadas siempre eran sencillas y eran con las reglas. Aparecía una que era, creo que uno menos uno entre x. Derivar eso es súper sencillo, ¿verdad? Con las reglas. Pero como era con la definición, digamos que cambiaba un poquito. Aparecían otras que eran, no sé, creo que 2, 3 menos x, algo así, entre 7. Con la regla eso es también sencillo. Pero con la definición hay que hacer más cosillas. Vean que aquí tienen para la derivada, calcular las derivadas. De esa forma, de x, podemos calcular acá la derivada normal, ¿verdad? Vean aquí, vamos al límite anterior. No me lo copio. Acá lo importante, como les digo, siempre es tener quién es la variable, ¿verdad? ¿Quién es la variable? Si nosotros tenemos en la variable, entonces acá bien es x, ¿verdad? Pero ¿qué pasa de aquí a la tendencia? Yo le cambio que a tiende a infinito. Ya ese límite es totalmente diferente. Vamos a ver. Nos dice que, dice, sin pasos, la solución por paso no está disponible en este problema. Vean que es muy diferente cuando yo cambio la variable, ¿verdad? Cuando yo cambio la variable es totalmente distinto. Vean que aquí dice que no tiene solución, ¿verdad? Ahí el programa se queda corto porque dice que no tiene solución, entonces no sabemos si en realidad el límite no existe o qué es, o nos da un infinito o no lo puedo resolver, ¿verdad? Por eso también tienen que tener las dos, no solo atenerse a la, no solo atenerse al sistema, al programa, ¿verdad? No solo atenerse al programa, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es el límite cuando seno tiende a infinito de A no existe, ese no existe, porque el seno es oscilante, entonces él está entre menos uno y uno, y mientras más crezca ella, siempre se va a mantener entre uno y menos uno, ¿verdad? Va a tener como, digámoslo así, como esos dos límites, el infinito, uno y menos uno, uno y menos uno, entonces no tendría límite, como para hacerlo más sencillo, ¿verdad? Entonces igual aquí esta herramienta hay un montón de, aquí tal vez para que Yesenia, no sé si Yesenia está, ¿verdad? Pero ahí sale para de todo.
derivadas, derivadas, si estudiáramos cálculo 2, derivadas parciales, ven que hay integrales, que vamos a ver después, hay sumatorias, bueno, eso sería una serie, con infinito, sumatorias, lo que vimos en informática, ¿verdad? Una sumatoria, una sumatoria, lo que vimos en informática, el N, Gabriel N. Igual en cálculo 2, series, ¿verdad? Por si conocen a alguien, son solo viene tocando el programa, dije que la serie diverge, ¿verdad? Eso no lo van a ver ustedes. Tenemos también para matrices, que es el siguiente curso que ustedes ven. Entonces, algunos en otro curso no salieron tan altos, pero tal vez no se dieron ni a la tarea de buscar algún software o poner matrices inversas en línea o cómo buscar matrices inversas, no sé. ¿Verdad? A veces, por lo mismo les digo, a veces que tal vez, no sé, se tiene mucho, no quieren estudiar, la verdad. Entonces, aquí tienen, no saben mucho, pero aquí pueden buscar la inversa de la matriz. Bueno, aquí es inversa. La inversa. Entonces encontramos la inversa de la matriz. Inversa de la matriz, que eso lo van a hacer ustedes después, etcétera. Pueden resolver ecuaciones cuadráticas aquí. Pueden resolver ecuaciones cuadráticas. También nos da que dice que son complejos con el i. También nos da la fórmula que utilizaron, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes siguen traveseando la aplicación. Entonces, pero vamos a ver qué pasa. Ya con esto casi prácticamente estamos concluyendo. Porque ya lo otro, ya ustedes saben derivar, ya tenemos lo básico, ¿verdad? Entonces, nos faltaría uno nada más. Que eso creo que... Bueno, aquí tenemos esta forma que nos dice que es ahora cuando resta, nos dice diferencias indeterminadas. Cuando nos da más y menos, más infinito límite de fx y más infinito gx. Cuando tengo una resta tendríamos que la que teníamos anteriormente. Vamos a tener una suma de más infinito menos infinito. Eso no sabemos cuánto da. Siempre la idea es llevarla a la forma de 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Entonces vean este ejemplo. En este ejemplo hay una suma. Entonces, ¿qué es lo que es una resta? Bueno, recuerden que la resta la podemos ver como suma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? De realizar esa resta para unificar esas fracciones, ¿verdad? Unificar las fracciones. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Tendríamos el límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? Hacemos la resta, nos va a quedar acá entonces 2x menos 1 por x más 1, ¿verdad? Menos 1 entre x menos 1. ¿Verdad? Y entonces restamos la fracción, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 1. ¿De quién? ¿Qué sería el factor común? El común denominador, perdón, sería x menos 1. Y entonces aquí arriba nos va a quedar el 2x más 1. Nos va a quedar menos. Acá nos va a quedar el x más 1. ¿Verdad? Entre el límite cuando x tiende a 1 de lo de abajo, que sería x menos 1 por x más 1. Y arriba nos va a quedar menos x menos 1, ¿verdad? Y entonces nos va a quedar menos x, 2 menos 1, 1. ¿verdad? Y este término se parece mucho a este otro. Bueno, ¿cómo hago para que se parezcan? Simplemente le saco un menos al de arriba. Entonces le saco un menos y ya son los mismos. Recuerden que cuando se diferencia solo con los signos, eso es lo que hay que hacer, sacar un menos. Entonces el límite cuando x tiende a 1 de menos 1 entre x más 1.
Bueno, de hecho, vean que en este límite nos quedó, y haciendo la álgebra, ni L'Hopital tenemos que aplicar. No tenemos que aplicar ni L'Hopital, nos quedó directo. Ese límite es menos un medio, menos un medio, menos un medio, ¿verdad? Si alguien no quiso aplicar L'Hopital, de ahí por ahí fuimos a aplicar, nada más que no los evaluamos. Bueno, acá es, ¿verdad? Aquí si yo evalúo en este paso que estoy señalando acá, nos va a quedar 1 menos 1, 0. Y 1 menos 1, 0, y 0 por eso, 0. Bueno, pues ahí aplicamos L'Hopital. Simplemente unificarlos. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer algo. Eso. Ya vimos la primera forma, que es la básica, ¿verdad? La básica es siempre llevarlo a 0 sobre 0, infinito sobre infinito, y cualquier otra forma indeterminada de 0 por infinito, infinito por 0, o de las restas, infinito menos infinito, ¿verdad? Positivo, entonces llevarlo a hacer la resta, simplificar. Igual, otra vez lo repito, como si fuera de selección única, y lo hacen en el software. Que alguien ahí le falló el software, dice que perdió unos puntos, dice. Dice potencias indeterminadas. Dice el límite cuando x, si el límite cuando x tiende a de f de x, de g de x, los límites dicen cuando x tiende a, pero ese a se hace referencia en general, ¿verdad? Puede ser un número, un medio por derecha, un medio por izquierda, un medio, puede ser un más infinito, puede ser un menos infinito, eso no importa, ¿verdad? El a es solo representativo. Dice, si el límite cuando f de x y elevado a la g de x se presenta alguno de los tres casos siguientes, o sea, cuando tenemos función de función, variable de variable, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos derivadas de este tipo, que nosotros lo logramos ver, aunque no entró para el primer examen, ¿verdad? Cuando nosotros teníamos una función, que yo les decía, la base es variable y la potencia también es variable, ¿qué aplicábamos nosotros? Logaritmo. Aplicábamos logaritmo a ambos lados para poder resolver la... No hay, perdón, estaba leyendo el mensaje de María. No hay que aplicar logaritmo a ambos lados, ¿verdad? Aplicar logaritmo a ambos lados. Entonces aquí uno va a presentar que va a ser la misma idea. Cuando tenemos aquí ese límite de variable entre variable, vamos a ver que utilizamos también el logaritmo se hace presente, el logaritmo natural. El logaritmo natural. Entonces dice que tenemos el límite cuando x, si puede ser una forma determinada de 0 sobre 0, o si nos da algún infinito sobre elevado a la 0, alguna combinación. Vean que nos dice que es positivo infinito o negativo a la 0. Vean que esta la conocemos desde el colegio, 0 sobre 0, que en el colegio no sabíamos cuánto era 0 a la 0, ¿verdad? Y acá una otra forma indeterminada, 1 a la más infinito. Vean que esa es una forma indeterminada. Sí, cualquiera, podemos decir que 1 multiplicado infinitamente es 1, pero eso no está definido. No está definido. Dice, para calcular estos límites se escribe la función exponencial como, entonces simplemente es un cambio. Esa función exponencial de f de x elevado a la g de x, vamos a escribirla como e elevado a la g de x entre el logaritmo natural de f de x. De esa forma la vamos a escribir, lo cual nos conduce a una forma determinada de 0 sobre infinito. ¿Por qué sobre infinito? Entonces vamos a calcular este límite. Aquí no lo escribimos, pues. Después de realizar ese cambio, el límite que vamos a calcular es este. G a la x por logaritmo natural de f de x. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, por eso dice que nos lleva una forma determinada de 0 por infinito. De 0 por infinito. Entonces, vean que es como una cadena, si lo vemos así. Tenemos una forma determinada de 0 a la 0.
o de infinito a la 0, o de 1 al infinito. Esa forma indeterminada la cambiamos, ¿y a qué nos lleva? A la que vimos anteriormente. A 0, infinito, a 0 por infinito, o infinito por 0. Y entonces cuando ya estamos en esa forma, la llevamos a la primera, digámoslo así, a la básica, a de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces por eso le digo que es como una cadena. Entonces, vamos a ver el límite. Nos dice el límite cuando x tiende a infinito de x más x entre x menos x elevado a la x. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, tenemos entonces una función, una variable, algo variable. Esta sería la f. Y el x sería nuestro g de x. Porque es el exponente ahí. Entonces, ¿qué sería ahí? Nos dice simplemente cambie eso como esta forma. El límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Vean que estoy cambiándolo adentro, ¿verdad? El límite siempre se conserva. Es e elevado a quién? A g a la x. ¿Quién es g de x? Es x. Entonces, x por logaritmo natural. ¿De quién? De f de x. ¿Quién es f de x? X más 1 entre x menos 1. Ya lo cambié. Por las propiedades del logaritmo que vimos inicialmente, esto yo lo puedo hacer de esta manera. Como la función exponencial es continua, podemos traducirlo a esto, a calcular e elevado al límite cuando x tiende a infinito de x entre el logaritmo de x más 1 entre x menos 1. Entonces, por eso les mencioné anteriormente que se convierte en calcular el límite de g de x por logaritmo natural de f de x. Entonces vamos a ponerle un nombre a esto. Que este límite sea L. Y vamos a calcular el límite que le va a poner como nombre A. El límite cuando x tiende a infinito de x por logaritmo de x más 1 entre x menos 1. Entonces, ¿por qué le puse nombre L y al otro le puse nombre A? Porque vean que el límite original se convirtió en límite de E elevado a todo eso. ¿Qué significa eso? Que cuando yo encuentre el valor de A, el resultado final, o sea, el resultado de L va a ser E elevado a la A, donde A es el resultado del límite, ¿verdad? Eso es un error común aquí. Ojo con eso, es un error común, ¿verdad? Que cuando calculan ese límite, dicen, ah, bueno, el límite es 5, o el límite es 0. Ojo, no es 0, sino es E a la 0, E a la 5, ¿verdad? Solo tener cuidado con eso. Entonces, aquí si verificamos ese límite, es el límite cuando x tiene infinito, eso es 0, ¿verdad? Perdón, infinito. Entonces tenemos infinito. Y ahora el de logaritmo. Como tiende a infinito, vean que eso, lo que está adentro, esto que está aquí adentro, vamos a marcarlo con un color acá, es que es un polinomio. Entonces utilizamos la regla del polinomio. Como los exponentes son iguales, el resultado de ese límite, ¿cuánto sería? Cuando tiende a infinito, sería 1. Y nos va a quedar entonces el logaritmo de 1, eso es 0. ¿Qué forma nos quedó? Infinito por 0, de la forma anterior, ¿verdad? De la forma anterior. Entonces lo que tenemos que ahora es acomodar ese límite de forma de cociente, ¿verdad? Lo vamos a acomodar de esta forma, el límite cuando x tiende a infinito de, vamos a dejar el logaritmo en la parte del numerador. Y aquí sería 1 entre x, ¿verdad? 1 entre x. Que ese 1 entre x lo podemos hacer más fácil. Escribámoslo de esta manera. 1 entre x, escribámoslo acá. Menos 1, escribámoslo así. Escribámoslo así. Para lo más sencillo. Igual ya nosotros teníamos una regla, que yo les dije, aprendan eso como regla, porque esta derivada siempre aparece. 1 entre x siempre aparece, y eso es 1 menos 1 entre x cuadrado. Siempre esa regla aparece. Ven que si nos devolvemos al ejemplo, creo que 2 ejemplos atrás, nos apareció ese mismo límite.
¿verdad? Entonces, ya tenemos el límite de esa manera, derivamos. ¿Verdad? Voy a indicar que vamos a aplicar L'Hopital. Indico que voy a aplicar L'Hopital y nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de la derivada del logaritmo es 1 entre lo que está dentro, ¿verdad? También en clases les había una regla que cuando tenemos 1 entre A1 dividido entre AB, 1 dividido entre AB, eso es igual a B entre A. Para no hacer tantos pasos, que eso es lo que nos va a quedar ahí. ¿Qué significa? Se le da la vuelta a la fracción, se le da la vuelta a la fracción. Entonces nos va a quedar x menos 1 pasa hacia arriba y x más 1. ¿Verdad? Vamos a ver, eso no nos va a caber ahí. Es un cociente. Entonces ahora tenemos que derivar ese cociente. Vamos a escribirlo en la siguiente página. A ver, vamos a escribirlo en la siguiente página, porque eso no nos va a caber ahí. A ver, no me está dando la opción de agregar una página. Ahora no me está dando la opción. Entonces, a ver, ¿cómo la agregamos? Vamos a resolverlo acá. Vamos a agregar una. Entonces ahí para lo que aplicamos fue simplemente esto que yo que le di como una regla, ¿verdad? Que A entre B era igual a B entre A. Para no hacer tantos pasos, ¿verdad? Le di la vuelta. Entonces ahora tengo que derivar por la regla de la cadena lo que está dentro del logaritmo, o sea, esto, que es un cociente, ¿verdad? Ese cociente, ¿cuánto nos va a dar? Escribirlo un poquito más abajo. Entonces, ese cociente nos va a dar, la derivada de arriba es 1, por debajo sin derivar, x menos 1, menos el de arriba sin derivar, y el de abajo derivado es 1, entonces no lo pongo. Y sería el de abajo al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. ¿No? Entonces aquí tienen que tener cuidado con mucho con los paréntesis, ¿verdad? Creo que si lo resuelve en un programa, el programa les pone bien los paréntesis, pero si no, recuerden estar poniendo los paréntesis igual, porque acá cuando revise voy a quitar puntos por no poner paréntesis, donde sí es obligatorio poner los paréntesis, ¿verdad? Entonces teníamos que esa derivada era 1 entre x cuadrado. Voy a escribirlo así porque tal vez puede cancelar con algo. Menos 1 entre x cuadrado. Y ahora entonces lo que hay que empezar a hacer es simplificar, ¿verdad? Entonces vean que aquí tengo este igual a este, se va a cancelar 1. Y aquí nos va a quedar menos x menos 1. Entonces vamos a ir escribiendo eso, a ver cómo nos va quedando. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de la regla. Ven que aquí lo estamos haciendo un problemita largo y detallado, porque creo que solo vamos a hacer uno en esta, ¿verdad? De ahí hay otros que tienen con la solución. Entonces, lo primero es aplicar el logaritmo y llevarlo a una forma que ya nosotros conocemos. Llevarlo a una forma que ya nosotros conocemos. Que fueron las anteriores, que en los anteriores hicimos varios ejemplos. Y entonces va a quedar menos x es 0, menos 1 eso es menos 2. Menos 2 entre x menos 1. Y menos 1 entre x cuadrado. Entonces unifiquemos eso en solo una fracción. Nos va a quedar los extremos arriba y los medios abajo. Esto es un extremo, esto es un medio, y aquí extremo. Esto es un medio, este es un medio, este es un extremo, este es un medio y este es un extremo. Ven que qué sencillo esta fracción, que se ve difícil. Escribiendo eso, sé cómo me va a quedar. El límite cuando x tiende a infinito. Los extremos quedan arriba. ¿Qué extremos me quedaron? Menos 2 y el x cuadrado.
X cuadrado. ¿Qué medios me quedaron abajo? Me quedaron entonces x más 1 por x menos 1, ¿verdad? X más 1 por x menos 1, eso es la diferencia de cuadrados, uno positivo y uno negativo. Eso es igual a x cuadrado menos 1. ¿Qué otro me quedó? Me quedó el menos 1, ¿verdad? Entonces lo hice entre paréntesis y me quedó el menos 1. Y vean que ahora este límite quedó sencillo porque nos quedó un límite cuando x tiende a infinito. Y nos quedó un polinomio entre un polinomio. Ese polinomio entre un polinomio, eso es los coeficientes principales de esos números, ¿verdad? De cada potencia, ¿verdad? Coeficiente polinomial de cada potencia, que sería, en el de arriba sería menos 2, y en el de abajo sería menos 1, si meto el menos acá entre paréntesis, menos x cuadrado más 1. Entonces aquí es menos 1. Que eso nos da el resultado como menos 2. Ese resultado es el resultado de ¿quién? De A. El resultado de A. Y nosotros estábamos resolviendo el límite L. Entonces L es igual a E a la A, que es igual a E a la menos 2. ¿Va? ¿Qué quiere decir eso? Que el límite original, voy a escribirlo para que quede claro, el límite, cuando x tiende a infinito, ¿de quién era el límite? Vamos a ver. Buscarlo otra vez, que no me recuerdo. Era de x entre quién. Vamos a ver. Era acá. Era de x más 1 entre x menos 1 elevado a la x, ¿verdad? Entonces, sobre acá. El límite es el límite L, ¿verdad? El original, x más 1 entre x menos 1 a la x, eso nos dio e a la menos 2. E a la menos 2. ¿Verdad? E a la menos 2. E a la menos 2. De hecho, el número e hay una forma de cómo aproximarlo mediante límites, ¿verdad? Mediante límites. Igual estos límites también se pueden resolver ahí en el software, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver, a regresarnos. Entonces aquí tienen otro que nos va a quedar como ejercicio, que simplemente, ¿qué sería ahí? Este sería el f y aquí sería el g. Entonces sería calcular el límite cuando x tiende a 0 por derecha, ¿de quién? De cotangente de x por logaritmo de 1 más seno de 4x. ¿verdad? Se ve ahí complicado porque está el cotangente, etcétera, pero nosotros sabemos derivar. Si no sabemos cuánto es cotangente de 0, buscamos la gráfica. ¿Cuál es la gráfica cotangente? Eso independientemente, como les digo. Y eso nos tiene que dar más infinito o 0, así rápidamente. O al revés. O 0 o más infinito. Sin buscarlo. ¿Verdad? Para que nos quede 0 por infinito o infinito por 0. ¿Verdad? El primero más bien sería este. Sería el que está aquí arriba. Es el que nos da. ¿Verdad? Y aplicamos la regla de cuál pongo abajo y cuál pongo arriba y listo. Usualmente los logaritmos los dejamos arriba porque ¿qué pasa si los pasamos hacia abajo? Nos va a quedar 1 entre el logaritmo y lo que estamos haciendo es aumentando el problema, como les expliqué en el ejemplo anterior, ¿verdad? Nos va a quedar logaritmo al cuadrado. La idea es eliminar ese logaritmo. Aquí tenemos 1 y tenemos la solución paso por paso ahí, ¿verdad? Y toda la solución paso por paso. Ahí está bien clarito. Acá hay otro ejemplo, igual la solución paso por paso, ¿verdad? Vamos a resolver estos, que son sencillos, pero son un poco distintos. Nos dice, si f' es continua y f2
es 0 y f' de 2 es 7. Evalúe ese límite. O sea, ¿cuánto nos da ese límite? ¿Cuánto nos da ese límite? ¿Verdad? Entonces, primero vamos a ver, vamos a calcularlo. En un tipo como este no lo podríamos meter ahí en el software, ¿verdad? O lo podemos intentar al final, a ver qué pasa. Entonces, resolvámoslo primero. Entonces, ven, no tenemos la función porque no tenemos quién es f en sí. Lo que tenemos es f evaluado adentro, algo, f evaluado en algo. ¿Verdad? Pero no tenemos f es x cuadrado, f es logaritmo de x, f es tal cosa, ¿verdad? Entonces, de ahí, como nosotros no sabemos, lo que tengo que hacer es evaluarlo para ver primero, porque estamos en L'Hopital, ¿verdad? ¿Se puede aplicar L'Hopital? Entonces, vamos a evaluar cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 nos va a quedar f de 2 más 3 por 0 más f de 2 más 5 por 0 entre x, que el x tiende a 0, entonces 0. Ya tenemos el de abajo 0, ¿verdad? Y el de arriba, ¿qué sería? Aquí 3 por 0, eso es 0, ¿verdad? Y acá también. Entonces, ¿qué nos quedó ahí? Nos quedó f de 2 más f de 2. Pero por hipótesis, si lo vemos, f2, ¿cuánto es? Nos dice que f2 es 0. Entonces 0 más 0 es 0. Nos quedó de 0 sobre 0. Pero para eso nos dan la hipótesis, para garantizar eso. Significa que ese límite lo puedo calcular por L'Hopital. Entonces voy a indicar que lo vamos a calcular por L'Hopital. El límite cuando x tiende a infinito. Vamos a hacer la de abajo, que es la más sencilla. La derivada de x es 1. Pero ¿quién es la derivada de f de 2x 2 más 3x? Ah, bueno, pero nosotros vimos la regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Derive lo que está por fuera. ¿Qué es lo que está por fuera? F, entonces f'. ¿Quién es f? No sé. Entonces la indicamos. F' evaluada en lo que está dentro. Más 3x. Por la derivada de lo que está dentro. Eso es lo que dice la regla de la cadena. Eso es lo que siempre aplicamos nosotros. Sabemos quién es lo que está dentro, pero no sabemos quién es lo que está por fuera. Entonces lo que está por fuera lo que hacemos es que lo indico. Lo indico, ¿lo ven? Acá, perdón, aquí puse infinito. Es 0. Por la regla de la cadena, la derivada de 2 más 3x es 3. Y en el otro hacemos lo mismo. ¿Quién es la derivada de f de 2 más 5x? No sé, pero entonces sé que la derivada de f' es f'. ¿Verdad? Entonces f' es 2 más 5x. Y por la regla de la cadena tengo que derivar lo que está dentro de la función. La derivada de 2 más 5x es 5. Y ahora evaluamos el límite, a ver qué pasa. Ya sé que ese límite nos tendría que dar un resultado porque en el denominador nos dio 1. Y además vean que tenemos una hipótesis que era que f' de 2 es 7. Tenemos que f' de 2 es 7. Si yo evalúo, ¿qué nos va a quedar? F' de quién? De 3 por 0, 0. Lo mismo, lo ven, nos va a quedar f' de 2 por 3 más f' de 2 por 5. F' de 2, ¿cuánto es? 7 por 3 más 7 por 5. 7 por 5, 3, perdón, 7 por 3, 21, ¿verdad? Más 7 por 5, 35. Y 21 más 35, eso es 56. Bueno, entonces ya resolvimos el límite. Acá lo importante es cómo derivar la función. ¿Va? Vamos al siguiente. En el siguiente dice, si f', perdón, si es doble prima, o sea, si la segunda derivada es continua, demuestre que este límite es igual a la segunda derivada. Ni idea, ¿verdad? Porque no sé quién es f, ¿cómo sé que ese límite nos va a dar igual a la segunda derivada? ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero verificar que se puede aplicar L'Hopital, ¿verdad? Si evalúo es f de x más 0, porque h tiende a 0, ¿ven que es h? H es la variable.
menos 2, eso es una constante, entonces esto no cambia porque tiene x, más f de quién, de x menos h, pero h es 0. Y en la parte del denominador, es h cuadrado, que h al cuadrado a la 0 es 0. Y vean que nos quedó aquí, bueno, aquí ya lo puse, f de x, entonces nos quedó f de x menos 2f de x más f de x entre 0. Y lo de arriba, ¿cuánto nos va a dar? 0, porque tenemos f de x menos, menos 2f de x más f de x. F de x más f de x, ¿cuánto es? 2f de x menos 2f de x, eso es 0. Entonces podemos aplicar L'Hopital. Entonces apliquemos L'Hopital simplemente. Como ya aprendimos, les voy a indicar que voy a aplicar L'Hopital. Va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, derivo el primero. Recordemos que estamos derivando respecto a h, ¿verdad? Porque h es la variable. La derivada de esta es, bueno, f' más h. Por la regla de la cadena, ¿qué nos va a quedar? La derivada de x es 0, porque x es la constante. Recordemos que x es la constante. 0, la derivada de h es 1. Entonces eso por 1. Menos ¿quién? Menos 2f de x. Pero ese f de x es ¿quién? Es constante porque la variable es h. La variable es h. Entonces esto sería, voy a escribirlo aquí, más menos 0 más la derivada de x menos h. Eso entre 2h. Eso entre 2h. Eso entre 2h. Eso entre 2h. Y esto entonces, ¿cómo nos va a quedar simplificado? Nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0 de f de prima de x más h más f prima de 2h. ¿Sí? Entonces, perdón, acá lo derivé mal. Acá es la derivada de f' es f', ¿verdad? X menos h. Por la regla de la cadena tengo que derivar x menos h. Y la derivada de x menos h es menos 1. Recuerden que la variable es h, ¿verdad? Entonces el h está negativo, entonces menos 1. Entonces aquí nos va a quedar menos este valor. Menos este. Si no, no nos va a salir. Y otra vez, si nosotros evaluamos, nos va a quedar lo mismo, porque nos va a quedar f' de x más 0 menos f' de x menos 0. Que eso es lo mismo, es f' de x menos f' de x. Y 2 por 0. Que esto es 0 entre 0. Lo que quiere decir entonces es que podemos aplicar nuevamente L'Hopital. Entonces aplico nuevamente L'Hopital, lo indico y derivamos. Límite cuando h tiende a 0 de la segunda derivada, ¿verdad? De x más h. La derivada h es 1, no se escribe nada. La segunda derivada de x menos h. Y por la regla de la cadena me va a salir otra vez menos 1. Y entonces me va a quedar menos con menos, eso es positivo. Y la derivada de 2h es 2. Se eliminó el factor problema que era el h, entonces ahora simplemente evaluamos directamente. Nos va a quedar la segunda derivada evaluada en x más 0 más la segunda derivada evaluada en x menos 0, eso dividido entre 2. Eso dividido entre 2. Se me jodió la regla. Vamos a hacer la línea a Manuel Sanz. Entonces nos va a quedar eso, o lo voy a escribir así. No que tan feo. Por un medio. Esto es igual a un medio. ¿Por quién? Por f', ¿verdad? La segunda derivada. Doble prima. Más
la segunda derivada de x. Y esto es igual a quién, vean que es dos veces lo mismo. La segunda derivada más la segunda derivada es 2. Entonces nos va a quedar 1/2 por 2 de la segunda derivada. Y esto es igual a la segunda derivada. Entonces el límite efectivamente nos da igual a la segunda derivada. Entonces ven, este es un problema que no podríamos resolver ahí. Entonces ya con esto estaríamos terminando la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta. Entonces, recuerden, la clase entonces el miércoles no vamos a tener clases, no vamos a tener clases, sino ese tiempo lo van a agarrar como para estudiar, ¿verdad? Y repasar lo anterior. Ya nosotros terminamos los temas y voy a generar una practiquita pequeña ahí para que la puedan resolver. La voy a ver en ese tiempo cuánto me va a parecer una práctica ahí pequeñita. Y ahí se las voy a subir al aula virtual para que la resuelvan. No el mismo miércoles, seguramente el mismo miércoles no, sino para el fin de semana. ¿Sí? Porque ese tiempo de clases yo lo voy a agarrar para hacer la práctica.